Muy buenas tardes a todos, les saluda Camilo Bodiano, director y fundador de Creative Hub, y el día de hoy estamos en nuestra segunda temporada del Creative Cast, un podcast dirigido a personas con interés en marketing, negocios, empreendedorismo, y que bueno, quieran seguir desarrollándose y aprendiendo un poco de todo. Hoy tenemos el honor y el agrado de estar acá presentes con William Bamber, quien es licenciado en Administración de Empresas, gerente general de Los Laos y, bueno, hablando un poco, Los Laos es una empresa familiar fundada por su padre. Sin embargo, antes de asumir la gerencia general, William pasó por distintas áreas del hotel, conociendo la operación de punta a punta y construyendo su propio recorrido dentro de la organización. Desde 2018 ha participado en procesos de profesionalización, implementación tecnológica, mejora continua, fortalecimiento de equipos y desarrollo de la experiencia del cliente. Fue mejor egresado de su promoción y actualmente se encuentra culminando un Executive MBA. Además de su actividad empresarial, es maratonista y lector constante con un interés especial por el liderazgo y los negocios, la productividad y la aplicación práctica del conocimiento. Así que la entrevista de hoy va a estar sumamente interesante, muy productiva, abordando diferentes áreas, ¿no? Entonces, es muy bienvenido, William. Gracias por tu participación, tu tiempo acá. Me imagino que siempre con una agenda muy estructurada, muy ordenada, pero valoro mucho que estés acá. No, por ese lado nos entendemos bastante bien. Sabes que siempre, generalmente lo que no está en la agenda no existe, ¿verdad? Así que bien por ese lado, es un gusto poder compartir de repente o aportar desde mi perspectiva, desde lo que sé, a toda aquella audiencia que nos escucha. Perfeito. Bueno, William, para arrancar un poquito, para que la audiencia te pueda ir conociendo, ¿podrías describir un poquito y brevemente cuál es tu función hoy, qué haces y, bueno, cuál es tu rol principal hoy dentro de la estructura de Los Laos? Bien, hoy en día me encuentro desempeñando como gerente general en Los Lagos. De eso ya prácticamente son 8 años. Arranqué realmente siendo muy joven, arranqué con 18 años. Se dio un momento en donde el gerente actual en ese momento presentó su renuncia y por supuesto una transición en ese tiempo. Entonces, en ese momento, por supuesto, se me dio una oportunidad. Yo me estaba desempeñando como auxiliar contable en ese momento. Por supuesto, por la edad, como se dice, arrancando, ¿verdad? Uh-huh. Pero vi esa oportunidad y la pedí, porque en este caso, al ser el componente de una empresa familiar, por supuesto, tuve esa facilidad, por decir que yo quería ese desafío, uh-huh. Que entendía lo que significaba, porque desde joven, por decir así, que mostré responsabilidad, pues ya estaba involucrado desde antes en lo que eran Los Lagos, entonces tenía un entendimiento ya de eso. Entonces arrancó un poco por ahí y por supuesto a partir de ahí fue un crecimiento en todo en general. En lo personal fue mucho de aprendizaje, de encontrarme con un montón de cosas que de repente uno se encuentra con la lógica de decir esto por qué está así o esto por qué no se planteó de otra manera. Pero ya desde el punto de vista de la responsabilidad es mía de uh-huh. dejar que esto suceda o que haya un cambio de timón y que haya un cambio, por supuesto. Claro. Excelente, muy bien. ¿Y a partir de qué momento tomaste la decisión de por involucrarte con Los Laos? O sea, ¿cómo fue tu inicio en la jornada? Porque, bueno, hoy estás en la gerencia general, pero también te tocó, me imagino, pasar por diferentes áreas, en sí. Cada etapa, en cada rincón de esta gran estructura, ¿verdad?, que compone actualmente Los Laos. Bien, realmente vamos a decirle que mi paso por las distintas áreas se dio ya desde más pequeño. Uh-huh. O sea, yo lo considero todavía en día una dicha, de que arranqué desde los 10 años ya involucrado en Los Lagos, con tareas mínimas en ese momento, pero como nunca me pusieron un techo, decir, por esta edad que tenés, hasta esto podés hacer, y me daban como cancha libre a que en función a la responsabilidad o a la madurez que iba demostrando, me iban dando más posibilidades. Ejemplo, arranqué de repente ubicando parrillas fijas, sillas, recogiendo la basura, etc. En las jornadas del día del resort que estaba abierto. Pero después ya empezaba yo a tocar caja, ya empezaba a manejar justamente dinero, movimiento de inventario, por supuesto a un nivel acorde al mío, pero de repente ya me quedaba yo a cargo de lo que en ese momento era la cantina y todos los movimientos los tenía que registrar yo, tenía que presentar un cierre de caja y para la edad que tenía cuando eso eran 12, 13 años. Y fue algo interesante porque yo ya tenía un bagaje importante para tener la edad que tenía. Yo ya estaba metido en mi cabeza que terminaba el colegio, como toda época de clases, de exámenes, etc. Y llegaban las vacaciones y mi mente ya estaba tengo que estar en Los Lados porque hay que producir. Uh-huh. Hay que producir, por supuesto, como se dice, esa hambre de decir, quiero ganar mi propio dinero para claro. Yo poder de repente ahorrar, para poder gastar en lo que uno quería, pero ese componente de
saber lo que era el valor de ganar lo tuyo propio, más que nada. Y es algo que me permitió valorar mucho y entender el razonamiento que tengo hoy en día con relación a eso, porque me dieron esa oportunidad, esa facilidad de no ponerme un techo al momento de desarrollarlo. Claro, muy bien. Y bueno, avanzando un poquito más, quiero preguntarte respecto a sobre las complejidades hoy en cuanto a lo que es implementación de procesos en los lados, ¿no? Teniendo en cuenta de que actualmente, bueno, un hotel tiene diferentes variables, ¿verdad? Sí. El tamaño de los lados, el resort tiene diferentes componentes, variables, complejidades operacionales. Entonces, teniendo en cuenta de que ya es una empresa que tiene una cierta tradición, que ya viene fundada por tu padre, y que, bueno, ya lleva un bagaje que consolidó hasta el momento que llegaste. ¿Cómo fue este proceso de empezar a querer proponer mejorías, tecnologías, implementación de optimizaciones? ¿No tuviste ningún choque con la generación anterior? Por supuesto que sí, sí tuve choque. Y es interesante porque al tener el componente de empresa familiar, uno está lidiando con su jefe y con su padre, en este caso, ¿verdad? Entonces, por supuesto, teníamos mentalidades diferentes con relación a cómo encarar ciertas de las cosas. Al momento que yo me encuentro con un montón de panoramas, al decir cómo me respondo a estas preguntas que yo estoy teniendo y no tener de repente, en este caso, un sistema tecnológico que me permite tener la info más rápido, que sea confiable, que no sea sencillamente un registro fácil de modificar o que se pueda perder, como una hoja o una tabla Excel muy sencilla, etcétera, porque en su principio manejábamos las reservas con Excel, pintando por colores, pero eso daba permiso a que no había usuarios restringidos de quién podía hacer A, B, Z cosa, entonces se prestaba mucho a que solamente sea por confianza, por ejemplo. Entonces, el hecho de tener que explicar y convencer a la vez de que había ciertos cambios que eran necesarios de hacer, tenía su choque porque implicaba una inversión de dinero y, por supuesto, una inversión de tiempo porque todo lo que se ponga hay que implementar, ¿verdad? Entonces, esa parte al principio fue bastante complicada porque el mayor reclamo era ¿por qué otro sistema más? ¿Por qué vamos a poner algo de vuelta? Y si bien estaba justificado en ese momento por la inmadurez propia de la juventud, que dice un dicho que la juventud es algo que, ¿cómo es? Es un defecto que se quita con el tiempo. Muy bueno. La manera en cómo iba de repente mejorando en el vender esa idea que era necesaria para mejorar, fue cambiando con el tiempo, para mejor, por supuesto. Entonces, sí es el hecho de volverse hábil en el sentido de tener lenguaje para poder decirle cómo impacta, al fin y al cabo, separando bien esa línea de componente familiar, cómo va a ahorrar en gastos, en costos, cómo vamos a disminuir los gastos en general o cómo eso va a impactar en los ingresos y por qué. Para que esté justificado, más que nada, no que sea un sistema porque sí, porque adicionar algo más sin que realmente aporte valor o sume en algo, carece de sentido, porque a veces uno por la, como se dice, tiene esa tendencia de querer subirse a algo sin saber si aporta. Ejemplo, hoy en día, lo de la IA, todos hablan, todos quieren implementar, pero realmente en las cosas que hago yo hoy en día, ¿me suma? ¿O me estoy subiendo a un trend nomás que existe del momento? Claro. Entonces, lo mismo aplicado a cualquier tipo de sistema, a cualquier proceso que se quiera tener o a cualquier puesto que uno vaya a crear en la empresa, tiene que saber si es que eso realmente está aportando valor a todo ese proceso o no. Muy bien, muy bien. Y ahí te hago una pregunta. Imagínate que vas avanzando en la jerarquía de los lados y hoy, bueno, hoy estás en el rol de gerente general, pero en un determinado momento tenías personas con mucha más experiencia que vos, con mucha más antigüedad en la compañía, con edad mucho más avanzada. ¿Y cómo fue lidiar con, o sea, teniendo personas mayores que vos, siendo tan joven, de igual manera sostener esta autoridad o hacer con que te respeten, te entiendan y bueno, no haya este conflicto de que, bueno, yo sé más que vos, a pesar de que sos joven, pero ¿cómo fue lidiar con esto? Te expongo ahí mi caso particular. Teniendo en cuenta mucho esa manera de razonar, esa idiosincrasia del, ¿cómo se dice? En este caso del paraguayo, quizás latinoamericano, en una empresa comunitaria familiar, sos el hijo de papá, el primero. ¿Verdad? 2, sos joven. ¿Qué vas a saber vos o qué me vas a enseñar vos a mí? 3, para ese momento de mi vida yo no tenía la formación que tengo hoy en día. Entonces fueron 3 cosas que yo desde entrada sabía que eran mis puntos débiles y tenía que saber cómo contrarrestar esos puntos débiles.
Entonces, yendo por el primero, el hecho de ser el hijo de papá era un punto que lo abordaba muchas veces abiertamente yo con la gente de que esto es una cosa, esto es otra. Entonces, el hecho de ir involucrándome a qué hacía cada persona puntualmente, preguntando más que nada, ¿verdad? ¿Qué haces? ¿Cómo lo haces? ¿Qué te interesa? ¿Qué no? Y ver si de repente con la info que yo iba juntando, cómo me iba cuadrando con lo que cada persona me iba diciendo. Con relación a las personas mayores, particularmente a la gran mayoría nos dicen hay que respetar a los mayores. Entonces si uno se va y se comunica y habla con respeto, generalmente las personas, ¿cómo se dice? Adultas que nosotros van entendiendo que uno se está acercando desde la curiosidad, desde el respeto, desde tratando de entender que yo sé mi puesto, entiendo el tuyo, pero tenemos que trabajar juntos y hay que hacer que esto funcione. Claro. Ese es el punto número uno. El otro, que es con relación a vamos a decirle, a la juventud, al hecho de no tener la formación, yo cuanto antes estaba tratando de ver qué conocimientos yo incorporaba en lo que yo estaba haciendo para tratar de contrarrestar esa juventud, como se dice, la falta de experiencia en ese momento, para que yo también pueda tener una mayor seguridad al momento de ir desempeñando mis tareas, porque era como se dice, de la noche a la mañana volverse uno gerente, sin tener esa tranquilidad o esa seguridad de decirte todo esto me respalda, por eso lo estoy diciendo, ¿verdad? Pero como digo, en este caso fue una oportunidad que la tomé, la agarré y me aferré bastante a eso para justamente con el tiempo, que el que iba a ir confirmando las cosas, saber si en realidad era meritorio o no y si los resultados terminaban hablando o no. Justificando. Sí. Claro, terminou sendo um processo muito meritocrático, onde fuiste adquirindo essa experiência para poder, bueno, llegar con un repertorio significativo hoy, ¿verdad? Sí, más que nada es el hecho de entender esas debilidades que uno tiene, pero no que sea algo que te permita tumbarte, sino que sea algo que tenés que tener en cuenta y saber cómo lo vas a contrarrestar para que el resto se vaya desarrollando como tal. Claro. Y hoy hablando un poco de los desafíos de la gestión de los lados, o sea, ¿cuáles fueron los mayores desafíos durante estos 8 años que lograste superar, lograste mejorar y que, bueno, hoy te da una curva de conocimiento que te permite seguir aplicando mejoras continuas en la estructura? O sea, ¿cuáles fueron los mayores desafíos que tuviste en estos 8 años? Hay una frase que siempre se suele decir, por lo menos a nivel equipo, que en este caso nosotros mismos lo repetimos, lo mismo mi papá en este caso, que ningún año es igual a otro en los lagos, siempre hay algo nuevo. Lo que pasa es que en esos principios del 2008 hasta el momento en donde llegué yo, esa frase de nunca nada es igual, siempre estaba asociado a algo en cuanto a infraestructura. Y es algo difícil de sostener, porque eso siempre implica inversión, inversión, inversión. Y para la madurez quizás en ese momento lo mismo del nivel de conocimiento que se tenía o cómo se iban aplicando las cosas, no siempre estaba del todo justificado. Son errores a veces caros que uno lo va aprendiendo con el tiempo. Entonces, en el momento en que yo entro, voy detectando varias cosas a las cuales vamos a decirle que mi visión se iba ampliando a medida que más conocimiento yo sumaba, porque era como una carrera contra mí mismo, del hecho de decir, mientras más aprendo, más rápido voy a detectar cosas y más cambios voy a lograr planificar para que pasen, ¿verdad? Porque por supuesto, habían falencias en los puestos, en la comunicación en sí, en la parte comercial, en cómo se gestionaban eventos. Es como que no había muy claro, no había algo documentado, algo bien escrito de qué éramos, a qué nos dirigíamos. Muchas de las bases que siempre se conversa, que parece mucha teoría, mucha filosofía sobre el hecho de definir tu modelo Canvas, tu misión, tu visión, toda esa parte, que muchas veces uno dice muy lindo, pero ¿para qué me sirve? Claro. Esos son los choques a veces que uno se encuentra. Y hasta hoy en día nosotros seguimos evolucionando en ese aspecto, pero eso no existía prácticamente. Al principio no existían procesos, no existían documentos, no existía nada de ello. Entonces, como que te puedo señalar puntuales hitos en donde fueron sucediendo esto. Por ejemplo, veníamos mejorando en números, pero también a raíz de que la mayoría de los números se iban transparentando más, se iban registrando mejor de manera contable. Anteriormente, por ejemplo, sin darme cuenta, pero hoy en día, después de haber estudiado un poco más con relación a procesos, a transformación operativa, uno de los cuellos de botella primero que dije, ¿por qué nosotros seguimos dando talonarios al momento de emitir una factura? Porque ya eran talonarios preimpresos. ¿Cómo tenemos esa info al toque? Porque eso tenía que cargarse manualmente. Yo impulsé a que ya tengamos un sistema de facturación. El sistema de facturación ya estaba enlazado con contabilidad.
Entonces ahí hay ciertas cosas que, como se dice, lo que tomaba, por dar un ejemplo, 5 días, ahora toma 2. Entonces, en varias áreas fuimos como detectando esa clase de cosas. Renovación de menú, el análisis de precios, ir identificando cómo rotar los platos, Claro. entender dónde estamos fallando. O lo mismo, un ejemplo, hay un libro de Mike Michalowicz que se llama Clockwork. Me gustó mucho el libro porque explicaba un concepto sencillo. Decirte, el hecho de tener un par que sepa. Hoy en día Camilo puede saberlo todo, pero ¿hay alguien más que Camilo que ya sabe eso? ¿O somos todos dependientes de lo que Camilo sepa, de lo que dicte, de lo que hable, etcétera? Entonces, hablaba de un concepto muy sencillo de que es muy fácil llegar a documentar todo eso. Agarra la cámara del celular, agarra un Zoom, que es gratuito y compañía, empieza a grabar todo, tu pantalla, si fuese con la computadora o si fuese en persona. Entonces, cuando consumí ese libro, que ya fue hace cuántos años, dije, claro, y en ese momento justo una persona clave para mí también estaba por irse. Estaba a 60, 65 días de irse. Claro. A esa persona le involucré, le dije, ¿sabes qué? Me vas a ayudar, vamos a hacer esto. Y empezamos a listar muchísimos de los procesos que parcialmente se iban listando, pero no al nivel serio de decirte, ok, vamos a poner una fecha, vamos a poner cuáles son, a qué área está asociada, cuándo se liquidó, cuándo no. Y el libro que te decía, inclusive no hace falta que uses tu espacio, tu memoria, subirlo a YouTube. Terminó. Claro. Eso mismo hicimos. Gratuito. Y eso fue para mí también un antes y un después. Y hasta hoy en día seguimos mejorando esa práctica a tal punto que ya estamos en otro nivel de vuelta. Es como se dice, cuando por fin ya explotamos toda esa sencilla manera de documentar las cosas, ya nos quedó incompleto. Pero primero lo terminamos de explotar. Claro. Como para decir, ¿por qué me voy a ir? Por darte un ejemplo. Siempre se habla del CRM. Muy importante. Podemos hablar de una gran cantidad de CRM, pero ¿cuál es el que a vos te funciona? Porque puede ser algo muy sencillo, como puede quedarte, ¿cómo te puedo decir? Se te da una satisfacción de decirte, esto ya no me llena, necesito mucho más. Entonces, de repente encontrar una herramienta, porque cuando se habla de sistema no solamente es un sistema como tecnología, sino un sistema en el sentido de la organización. Exactamente, de la organización de los procesos, cómo impacta, quién es responsable, quién lo audita, cómo sabemos. Entonces, congeniar así todo eso yo rescato mucho el hecho de encontrar cosas sencillas que nos permitan avanzar y que terminar de explotar esos pasos sencillos antes de irnos a algo más complejo. Porque si no parece que nos vamos demasiado lejos y nunca se llega y nunca se puede celebrar pequeñas victorias. Es decir, mejoramos en una manera de conseguir la formación, en la manera de formarle a alguien, de reclutarle a alguien, de presentar algún plato, de anotar una ficha, etc. Claro, es muy interesante porque, imagínate, hoy Los Laos, corregime, cumplió 18 años, sí. ¿Correcto? Sí. Entonces, Los Laos pasó de un proceso que fue creciendo con la tecnología. O sea, imagínate, o sea, es una pregunta que te hago de manera abierta para entender cómo era cuando recién arrancaron, cómo llevabas gente al hotel, cómo hacías publicidad, cómo dabas a conocer para que la gente venga a tu hotel hace 18 años atrás, cuando la tecnología, cuando las redes sociales, la página web no existía o era todo tan incipiente. O sea, es muy curioso pensar, ¿verdad? Hace 18 años atrás, porque hoy tenemos Meta, Google, tenemos la web, tenemos videos, etcétera, pero ¿cómo era hace 18 años atrás poder promover para que la gente vaya a mi establecimiento, venga a conocer, llegue a más personas? O sea, y ustedes fueron creciendo y teniendo una trayectoria sólida, a pesar de la tecnología, ¿verdad? O sea, ¿y cómo fue estos primordios, ¿no? de la tecnología, de las redes sociales, de la digitalización? Es muy particular, pero me trajiste un recuerdo que hace rato no lo tenía presente. Para que te hagas una idea, cuando yo llegué, teníamos un intento de página web totalmente desfasado. Y fue una de las primeras cosas que hice. Y capaz no con el conocimiento que hoy tengo, pero sí dije, esto no puede estar así. Es uno de los primeros lugares donde la gente tiene de manera inmediata saber de nosotros. Y se invirtió, me acuerdo, 5,5 millones para esa época, 2018. Sí. Una buena cantidad de plata en ese momento. Y fue uno de los primeros así cambios importantes porque era manejar tu tríptico, boca en boca, más que nada todavía en folleto, folletería bastante. Sí. Nunca llegamos a pautar en radio, por ejemplo, recién lo estamos haciendo hace 3, 4 años. Sí. Detalles como eso que antes ya existían, pero como no había una estrategia de marketing, no había un responsable, no había muy bien definidos los puestos para cada cosa,
Es como se dice, era mucho a criterio, era un crecimiento inclusive desordenado, pero salía, pero funcionaba. Pero lo que pasa es que cuando eso va haciendo durante mucho tiempo, en algún punto hay un quiebre en donde ya no termina siendo sostenible. Y ahí es donde hay que empezar a profesionalizar las cosas, a empezar a definir puntualmente qué rol ocupa cada persona, cada unidad de negocio, en este caso, la data para entender por qué estamos mejor o por qué estamos peor y poder tomar decisiones a partir de ahí, cosa que nuevamente no existía en su momento. Cada año como que fuimos mejorando la forma en tener mejor acceso a esa información para decir, mira, ya no es sencillamente porque yo tengo la percepción o la intuición de que estamos bien. Claro. Los números me respaldan, de cualquiera que tengamos. Puede ser una encuesta de satisfacción, puede ser la parte contable, puede ser en los ingresos. Certificaciones. Lo mismo. Entonces, eso es un ejemplo de que, por lo menos, mi papá, en este caso el fundador, siempre decía, somos un parque ecológico. Nosotros cuidamos la naturaleza. Nosotros esto. Y si bien era cierto, lo que siempre a mí me caló mucho es el hecho de decirte, sí, todo muy lindo, pero ¿quién nos dice eso? Claro. Que no sea solamente mi palabra la que te dice. Que no seas vos, Camilo, que tenés que venir hasta acá y decir, sí, pareciera ser que es cierto lo que dicen. Entonces, ya no recuerdo el año, pero se presentó una oportunidad, en este caso con Senatur, que convocaron una mesa de trabajo a todos los hoteles interesados para hacer una bajada de una norma de categorización, pero adaptada al mercado paraguayo, sin ceder, como se dice, calidad, sin ceder estándares, pero entendiendo que acá la realidad era diferente en muchos de los aspectos. Entonces, Los Lagos fue pionero al formar parte de esa mesa de trabajo. Y a partir de esa mesa de trabajo, que fueron por meses, terminamos siendo uno de los primeros evaluados en la categorización hotelera, lo que se definió en su momento. Y luego ya fuimos a las reevaluaciones y compañía, que por supuesto ya estaba a otro nivel, porque en este caso uno hace la solicitud a Senatur, pero es el INTN, quien es el organismo que viene con sus auditores, que tienen una norma establecida, que tienen la cantidad de puntos que tienen que evaluar. Entonces ya es a otro nivel, era mucho más serio. Porque claro, es como si en esa conformación de la mesa de trabajo, al fin y al cabo, fue una auditora de esa misma, vamos a decirle, que conformó la mesa de trabajo, que terminaba evaluando a esos hoteles que formaron parte de la mesa. Pero luego ya es a otro nivel, que uno puede pasar o no pasar. Nos pasó que tuvimos no conformidades y tuvimos que hacer frente a eso, teníamos un plazo para cumplir, lo hicimos y así sucesivamente. Porque esa norma también se va actualizando. Se va actualizando como la preferencia de los clientes, como deberíamos hacerlo nosotros como se dice, en el branding en general, en las instalaciones, etcétera, etcétera. Entonces, claro. Un poquito para la audiencia que no conoce todavía, hablamos un poco de qué es Los Lagos, dónde está ubicado, cuáles son los servicios que ofrece, un poco de la infraestructura, un poco de lo que puede encontrar en Los Lagos, dónde queda ubicado, es demasiado lejos, porque me hablas de una gran conservación de naturaleza, pero pensaría que estaría a centenas de kilómetros de Asunción, pero ¿dónde está ubicado hoy? Y bueno, hablamos un poco de Los Lagos. Bien, Los Lagos reza su eslogan que es suficientemente lejos y convenientemente cerca. Y para que te des una referencia, hoy en día, por lo menos en Capital, en cualquier punto que uno se mueva, te toma 45 minutos, una hora llegar a cualquier punto, ¿verdad? Con el tráfico de compañía. En mi caso particular, yo en Asunción suelo hacer el recorrido constantemente y todos los días yo llego entre 45 minutos y una hora. Y depende de qué punto estés, a 30. Lo mismo en las ciudades de repente que están alrededor de lo que es la ciudad en sí de Capiatá, que se llega con mucha facilidad, o si uno está más lejos, inclusive tienen las rutas que hoy en día están totalmente asfaltadas, están muy decentes en comparación a años anteriores. Entonces, es sumamente fácil de llegar en ese sentido. Son 10 hectáreas de pura naturaleza. Tenemos 4 piscinas. La más reciente es una piscina temática inclusive que tiene todo un arenero. Es un concepto que trajimos de justamente el viajar a la mente. Entonces, en los viajes empezamos a decir cómo se comportaba la gente, por ejemplo. Y teníamos la piscina semiolímpica. Pero a la mayoría le gustaba chapotear, le gustaba mojarse. Entonces dijimos, tenemos una piscina de 1,40 m de profundidad, pero no termina estando llena. Entonces terminamos haciendo lo que fue la piscina temática, mayor cantidad inclusive de litraje si ponemos en comparación, pero el espejo de agua era mucho más amplio, ¿verdad? Y otros cambios más, fuimos mejorando la infraestructura de los baños, hoy en día tenemos un mini market con todo, minutas, merchandising, bebidas, carbón, hierba, todo lo que puede una persona llegar a necesitar cuando va a pasar el día, ¿verdad? Por supuesto, complementar lo que es el restaurante, que ya lo tenemos hace un buen tiempo.
Llegamos, en su momento formado solamente como restaurante del hotel. Restaurante del hotel. Hoy en día tiene su identidad propia. Bien. Hoy en día es Tatané Restobar. De manera a diferenciar bien y al momento de comunicar puedan entender a aquellos potenciales clientes, decir, ¿me puedo ir solamente al restaurante? Sí. Uno se puede ir a desayunar, almorzar, a merendar o cenar. Es independiente al hotel, no hace falta que esté hospedado para eso. Porque era una pregunta muy común en los principios que decía, yo me puedo ir a desayunar solamente, o me puedo ir solamente a almorzar, o lo mismo, con esa falta de posicionamiento que traigo un poco a cómo era anteriormente. En los principios, te diría que en el primer año, todavía teníamos preguntas relacionadas a hotel o motel, por ejemplo, justamente por esa falta de posicionamiento de la marca y a quién estábamos dirigidos. Entonces son ciertos desafíos que se fueron abordando y corrigiendo con los años. Claro, hoy también encuentro dentro de la infraestructura eventos, sí. O sea, han realizado, entiendo, eventos corporativos, eventos de 15 años. Nosotros ya organizamos eventos desde 15 personas hasta 2.000. Hasta 2.000 personas. 2.000. La infraestructura que tenemos en lo que es el área verde y esparcimiento, prácticamente, como te comenté, son 10 hectáreas. Y aparte de eso, tenemos salones completamente equipados de distintos tamaños. Por darte un ejemplo, uno tiene 220 metros cuadrados, climatizado, con sonorización, pantalla, sonido, todo de tal forma que en minutos uno pueda tener montado el evento, si fuese el caso. Lo mismo lo que son en el área del restaurante mismo, que hacemos un mix. 2 de los espacios del restaurante también están preparados para eventos de tipo corporativo, social. Entonces uno tiene la facilidad de que si no está muy lejos del restaurante, por ejemplo, no está muy lejos del estacionamiento mismo, porque en el caso del resort, por ejemplo, nosotros tenemos un estacionamiento externo, lo llamamos, porque está el estacionamiento externo, un puente, y ahí uno ingresa ya a las instalaciones como tal. Pero en el caso de los eventos, en función a cuál espacio uno vaya a utilizar, uno puede llegar a acercarse con su propio vehículo, que es algo que, por ejemplo, ahí te comparto una anécdota, y que fue un punto de fricción, pero que supimos mantenernos firmes con el tiempo. En los principios dejamos meter a todos los visitantes del resort su vehículo dentro. Dentro del... Sí, entonces, ¿qué pasaba? Mirando reseñas, mirando comentarios, en llamados, en conversaciones normales, llegaban a hacer bastante hincapié en que era feo la situación de tener tantos vehículos dentro, que cerca de la parrilla, cercano a la piscina, no están muy delimitadas las zonas, hasta dónde puedo llevar yo mi vehículo. Entonces, en un punto dijimos, ¿y qué pasa si ya decimos que no? Y los mandamos todos afuera si tenemos ese espacio de estacionamiento. Y dijimos, mucho mejor, porque es cierto, a veces parece parque automotor en vez de un resort natural con toda la exuberante naturaleza que existe y todo lo más detalle. Entonces dijimos, bueno, a partir de este verano se corta, ya no vehículos. Y sí, tuvimos el clásico cliente que dice, no, a mí siempre me dejaron meter mi vehículo. Cierto, hasta antes, y uno le explica, uno con calma. Hay muchos clientes que sí lo toman bien, que entienden, que valoraron, que felicitaron la iniciativa, y hay otros que no, hasta el punto de decir, yo nunca más vuelvo acá, ¿verdad? Entonces, fue también un aprendizaje de decir, no está mal que algunos clientes se vayan. Claro, porque no vamos a poder atenderlos a todos. Nosotros no competimos por precio. Nosotros vamos por el valor que realmente podemos aportarle en esa experiencia del cliente de tenerlo todo en un solo lugar. Porque tenés la posibilidad de venir al resort, el hotel, el restaurante, de organizar un evento o de tenerlo todo junto. Todo depende de la experiencia que vos quieras vivir. Entonces, fue también aprender a decir, a ellos les atendemos y no los atendemos a todos. Y a quienes no, siempre justificar o entender el por qué. No quedarnos con sencillamente es una queja nomás que están diciendo. La queja tiene sentido, tiene razón, o el que se vaya sigue estando alineado con lo que nosotros definimos como principios, como valores, como normas, porque muchas veces siempre se quiere intentar violar alguna norma. Claro. Es decir, no puedo meter mi vehículo, no puedo dejarme nomás por esta vez. Cosas como esas sí sucedieron mucho y hasta hoy en día suceden, solamente que uno ya le va teniendo mejor entrenado al equipo, ya va contando ejemplos, ya va hablando de la experiencia desde lo que pasamos a lo que es hoy en día. Muy bien, excelente, William. Mira, ahora avanzando un poco a lo que es ya conociéndole más a William, quería preguntarte, ¿cuáles son tus principales referencias que aportaron en tu modelo hoy de gestionar? O sea, desde libros, speakers o referentes que te ayudaron a componer este repertorio que te ayuda en el día a día en tu gestión actualmente.
Sos una persona que entiendo que lee mucho, que busca bastante conocimiento en podcasts, entrevistas, en diferentes áreas, y cómo el constante aprendizaje y tu formación mismo y la formación que estás teniendo actualmente ayuda en involucrar estos conocimientos de manera práctica en el día a día. Tener un referente como tal, decirte, esta persona creo que me es difícil más allá del ejemplo puntual de mi mamá y mi papá en la ética de trabajo que tuvieron y como siempre los vi al momento de afrontar los problemas y de tratar a las personas, de esas dos cosas particularmente. Del resto, teniendo en cuenta la edad con la que inicié la gerencia en Los Lagos y que yo estaba en pleno proceso de la licenciatura en Administración de Empresas, fue simpático el choque de cómo me encontraba dando materias en las cuales me era demasiado fácil asimilar o darme cuenta que hay ciertas cosas que ni siquiera se terminaban de explorar, pero como yo ya tenía ese conocimiento en cancha, decía, esto no está del todo bien o esto se puede profundizar más. Entonces me llegaba de repente a debates o conversaciones con ciertos profesores que sí se prestaban a eso para profundizar mucho más o para plantear preguntas que quizás no estaban normalmente acostumbrados a responder. Porque, por supuesto, la mayoría de repente, depende de la carrera que sigan, todavía no están en una etapa laboral al 100, ¿verdad? Claro. Capaz están con un parcial, están buscando algo, están tratando como congeniar mi vida estudiantil con mi vida laboral. Y en mi caso yo dije, no, yo voy a poder con los dos y me puse la meta de decir, voy a intentar y todo lo que esté en mis manos voy a tratar también de ser mejor egresado. Difícil porque son 5 años y pasa de todo y pasó de todo. No fue algo perfecto, no fue un camino bien trazado, pero como se dice, como todo está dividido en cortes, es decirte, un semestre a la vez, una materia a la vez, una fecha a la vez, ¿verdad? Sí me parece que los libros son bastante infravalorados por mucha gente. En el momento de facultad y hasta ahora, encuentro muy pocas personas que realmente lean libros en general, de todo tipo, no importa que sea. Yo particularmente leo todo un poco y trato de leer a veces contrastado. O sea, no leo solamente sobre negocios, leo negocios, autoayuda, psicología, sobre ciencias, sobre algo filosófico, leo todo un poco. Entonces, el hecho de ese pensamiento lateral, de ir conectando puntos entre libros, es algo que yo considero una fortaleza interesante, ¿verdad? Y con relación a los libros, el hecho de que uno, si no lee con intención, en el sentido de algo tengo que aplicar de esto, es vago. Es en vano. A no ser que sea una novela y lo estoy leyendo por ocio. Claro. Pero si es el caso de que estoy leyendo algo que tiene una herramienta, que tiene una forma, que no significa que precisamente me sirva, ¿verdad? Y no busco eso, aplicarlo inmediatamente, porque yo particularmente utilizo los libros, y me tomo de una referencia de un libro de Daniel Goleman que decía Inteligencia Emocional en la Empresa, que hablaba un poco de los tipos de liderazgo, y hablaba que nosotros como personas deberíamos, o sea, como líderes, no tenés un liderazgo definido, o sea, bien definido. Dependiendo de la persona y la situación que tengas enfrente, debería ser como que tengas tu mochila con tus palos de golf y decir, este estilo necesito en este momento. Sí. Para esta pegada, para esta situación, necesito en este momento. Entonces, para mí los libros están un poco relacionados porque en función a conversaciones que a veces tengo con compañeros, con las personas en general, yo referencio ciertos libros y decirte, esto te puede servir. Yo quité esto. Capaz cuando leas vos puedes tener otras conclusiones, puedes verlo de otra manera, pero me trato de acordar mucho de una o dos cosas que sí o sí aplico de ese libro. Hay libros buenos, hay libros de repente que uno dice, no me convenció, pero generalmente sí o sí, la manera en cómo yo lo hago es leo y trato de aplicar una o dos, tres cosas. Claro. Si funciona, genial, porque a veces no es cargar por cargar, es ver si es que termina sirviendo para cumplir con la meta que tengo en ese momento o en la vida en general. Bien, y hablando sobre tu inclinación hacia el deporte, tu inclinación hacia el atletismo, por llamarlo así de alguna forma, ¿tenés el hábito de entrenar? Veo que de repente estás publicando una foto 6 de la mañana, ya corriste varios kilómetros, participaste de maratonas, ¿no? Entonces, entender cómo el componente de ejercicio, el componente de deporte, el componente de alta performance afecta también en tu negocio de manera positiva. O sea, a partir de qué momento el deporte empezó a tomar un protagonismo en tu día a día y cómo esto afecta en tu manera de gestionar, liderar y también lidiar con la presión, ¿verdad? Porque dentro de todo, estar
en un puesto como el tuyo, en la gerencia general de la infraestructura de los lagos, acarrea mucha responsabilidad, acarrea mucha presión, acarrea saber manejar el timing de las cosas. Y queriendo o no, el deporte, el atletismo, lleva mucho esto en la práctica, ¿verdad? Entonces, ¿cómo te ayuda el deporte, el ejercicio, correr un maratón en tu manera de liderar? ¿Impacta en algo o no? Sí, terriblemente. Terriblemente y de manera positiva, porque, bueno, por lo menos en este caso particular, la corrida, lo que son las maratones, implica más que nada una tremenda organización de tiempo, porque a veces por las distancias que uno tiene que llegar a entrenar, no es fácil compaginar el hecho de, ¿cómo se dice?, de la vida laboral, social, de la vida deportiva también. Entonces ahí hay una analogía que tengo yo, que es las patas de la mesa, ¿verdad? Que a veces las personas tienen muchos problemas del tipo que sea, puede ser, no sé, una tristeza terrible, una depresión, que se sienten demasiado totalmente exhaustas, burnout, lo que sea. Entonces, si uno tiene varias patas en su mesa, la familia, el deporte, la parte de salud en general, el trabajo, etcétera, puede ser que en algún momento alguna pata esté débil, pero hay otras que van a seguir sosteniendo la mesa. Entonces, no significa que nuestra mesa va a estar siempre firme, pero si nosotros vamos trabajando con constancia en cada una de ellas, va a terminar soportando que a veces hasta alguna se rompa. Claro. Porque puede pasar, pasa, eso es totalmente. Y en el correr, de repente, ¿cómo impacta? Particularmente el que te diga que todos los días le encanta correr y le gusta es mentira. No, hay días que no querés correr, hay días que no querés hacer tu plan de musculación, hay veces, la mayoría, en que no querés comer bien, porque es mucho más rico comer mal que comer bien como tal, ¿verdad? Pero cuando uno de repente está entrenando, particularmente en este caso distancias largas, capaz en tu mente no querés irte más, pero tu cuerpo da para seguir yendo, pero entonces termina, como suelo decir, es más mental que otra cosa en la carrera en sí, que el cuerpo, porque el cuerpo se va entrenando con el tiempo, pero mentalmente decís, hija, kilómetro tanto, me faltan mucho todavía. Entonces ahí hago un poco una referencia con relación a los negocios de pequeñas victorias. En este caso me pueden faltar 20, 25 kilómetros todavía en una maratón y ya estoy cansado, no quiero saber nada. Entonces digo, 1 kilómetro a la vez, o dividido a 5, o dividido a 10. Entonces generalmente yo veo 42 kilómetros, como decirte, arranco de a 5 kilómetros hasta el kilómetro 20, 25. Después empiezo a decir, ya voy 2 de 10, cuando estoy en el 30 digo 3 de 10, ahora me faltan, a partir de tanto yo cuento a 1, 7, 6, 5, 4. Entonces lo mismo en el trabajo. Uno tiene que ponerse pequeños hitos para decirte, bien, ya estoy avanzando. Y que miro para atrás y yo entiendo cómo de acá ya pasé acá. Pero si yo te digo, arrancando en la línea de salida del 0 al 42, falta muchísimo. Entonces, uno tiene que aprender a configurar su mente en el sentido de decir, ¿cómo voy a lograr vencer una distancia tan larga, un desafío tan grande en pequeños pedazos? Porque hay un dicho que dice que un elefante se come a pedazos, ¿verdad? Entonces, uno tiene que partirlo y terminar incorporándolo. Por supuesto, a mí me sirve mucho como, no sé si decirte como válvula de escape, pero solo decir que es lo que me permite no volverme loco, ¿verdad? Porque si yo no entreno, hay una brutal diferencia en cómo yo encaro las cosas en general. Problemas, ¿cómo se dice? Con mis compañeros mismos, otros problemas de repente en el trabajo, o los mismos problemas que uno tiene en el día tal cual, ¿verdad? Con amigos, con pareja, con lo que sea. Entonces, el hecho del deporte a veces te permite, por ese periodo breve de tiempo quizás, no pensar en eso. Y muchas veces uno al no pensar en eso termina fluyendo ideas de cómo terminar solucionando eso o cómo terminar encarando eso. Pero de acuerdo a cómo esté organizada nuestra vida, tendemos a dejarnos en último lugar. No, hoy no entreno porque tengo demasiado trabajo. Claro. No, hoy no voy a leer porque estoy demasiado cansado. No, hoy no voy a salir con alguna amistad que ya quedé desde hace meses porque no tengo tiempo, no estoy de ánimo, ¿verdad? Entonces, cuando hay intencionalidad, uno en la agenda dice, esto es importante y es por esto, y no tengo que descuidar, lo va tomando en serio. Me preguntas, ¿entreno solamente porque quiero una medalla o algo similar? No. Entreno por la persona en la que me estoy convirtiendo mientras que estoy entrenando y cómo eso te viene impactando. Y ahora uno dice, ¿por qué te vas a entrenar? ¿Es más importante que vengas a hacer esto? No.
tengo que cuidar A, tengo que cuidar B y tengo que cuidar C. Porque si esto no cuido, yo sé que todo el resto va a terminar cayéndose. Muy bien. Entonces, como se dice, saber qué uno tiene que priorizar, porque si no el resto puede terminar cayendo. Y si esto de arriba es importante, yo sé que estos básicos tengo que estar vigilando y tengo que estar cumpliendo. Porque Claro. son... E aí tá uma pergunta, assim, que conselhos daria para uma pessoa que queira ser disciplinada, uma pessoa que queira arrancar com buenos hábitos, uma pessoa que queira ter o hábito da leitura, o hábito do exercício, ter boa performance no trabalho, poder equilibrar, digamos, de certa maneira, todas estas partes da silla ou da mesa que havias mencionado, que conselhos daria para a pessoa que queira ser disciplinada e não logra? Ou como te organizas vos, como organizas tua agenda, como te programas? O sea, muita gente de repente quer a fórmula mágica, a medalha de prata, pero al final, não sei, anoto em minha agenda, ou uso calendar, ou tenho um recordatório. O sea, como William Bamber se organiza hoje para poder manter e sostener todas essas frentes, ¿verdad? Correr a las 5 de la mañana, pero a las 8 ya estar en la oficina, trabajar de manera intencional durante todo el día, pero al final salir y tener tiempo para actividades personales, un tiempo para la lectura. ¿Cómo te organizas? Primero, sí la vivo con Google Calendar como herramienta. Como se dice, capaz algunos dicen muy sencilla, pero a mí me funciona perfecto. Voy agendando sí o sí. A veces se ríen porque de repente con amistades o conocidos siempre digo, no, espera que le vamos a invitar, pero tiene que revisar su agenda. Y se ríen, pero yo le digo, sí, porque todo está agendado. Y si agendamos a cada 45 días, no me escribas en 45 días. Yo ya sé que al día 45 a las 8 de la noche nosotros quedamos y ahí voy a estar, si así quedamos, ¿verdad? Porque a veces se tiende a pasar que uno, por ejemplo, dice, queda en un compromiso. Y como ya pasó mucho tiempo, seguramente ya se olvidó. A veces tendemos a hacer cosas como esa, ¿verdad? Entonces, el número uno, sí o sí, Google Calendar. Lo segundo, para una persona que carece de disciplina o que cree que es indisciplinada, eso en realidad se trabaja. Y primero lo vas a asimilar que no va a ser perfecto. O sea, lo disciplinado no se ve que de 7 días de la semana yo tenga 7 de 7. Mentira. Va a ser 1 sí, no, sí, no, no, sí, sí, y así sucesivamente. Entonces, es valorar ese proceso, que ahí voy a otro punto de referencia que está en el libro de James Clear de Hábitos Atómicos, que es una mejora de 1% todos los días. En 30 días somos 30% mejor, Claro. ¿verdad? Entonces, si yo hoy no estoy leyendo nada, arranco con algo, arranco con 10 minutos. Páginas. Arranco con 10 minutos, pero 10 minutos. Y yo empiezo a experimentar conmigo en decir, una semana entera voy a leer 10 minutos todos los días. Si puedo 10 minutos y me queda corto, en algún momento digo, bueno, vamos a subir a 15, vamos a subir a 20, me voy sintiendo cómodo, me alcanza, compagina con el resto de las cosas que tengo, ¿verdad? Muchas veces dicen, no tengo tiempo. No es cierto, no es prioridad. Todos tenemos la misma 24 horas. Todos tenemos las mismas 24 horas, entonces cuando muchas veces escucho no tengo tiempo, es en realidad No priorizo eso. no priorizo eso. Y eso habla mucho en el deporte, habla en las amistades, habla en el trabajo, habla en la formación, no tengo tiempo para esto. No, uno no se organiza con intencionalidad para decirte, estas cosas son prioridad. Y entonces, para ir desarrollando esa disciplina es encontrar una forma en la que yo vea visualmente que estoy avanzando, ¿verdad? Por ejemplo, darte una analogía. También utilizo Notion como plantilla para dar un seguimiento de hábitos. Me decís, qué desesperante anotar todos los días tus hábitos. Puede ser, para muchos sí, pero me decís que tan complicado es apretar y hacer un clic. Claro. Y sencillamente es una fórmula que al final me dice, en tu mes tuviste tantas veces. Te hago una pregunta, ¿no quieres compartir con la audiencia que dejemos tu plantilla disponible en el enlace del podcast? Sí, sin problema. O sea, para todos los que escucharon hasta acá, vamos a dejar disponible el enlace de la plantilla del Notion de William para que puedan descargar, ¿verdad? O sea, entonces, bueno, revisen al final de la bio del podcast. Y me preguntas, ¿qué tanto influye? Eso está asociado, nuevamente, para mí muchas cosas del ámbito laboral terminé aplicándonos en lo personal, porque esta idea me copa. ¿Qué pasaría si aplico en lo personal, verdad? Y en este caso yo fui anotando puntualmente todos los días. Por ejemplo, ¿desayuno bien, sí o no? Almuerzo, ceno, leo, un suplemento, lo que sea. Y voy viendo semanalmente cómo me va. Claro. Y mensualmente cómo me fue. O entender también, de repente un día no comí bien. ¿Y cuál fue la variable que me impactó en no comer bien? Sí. Y no comer bien terminó me impactándome en no entrenar bien y no dormir bien y consecuentemente, ¿no? Entonces, si uno va de repente teniendo cortes, porque es muy diferente decir, el 1 de enero voy a perder 15 kilos este año.
y estar viendo el resultado al 10 de octubre y decir, wow, todavía no hice nada. Claro, porque uno tiene que haber construido un sistema, y no hablo de tecnología, que me permita llegar a eso. Entonces decir, bueno, perfecto, quiero bajar estos 15 kilos, ¿qué voy a hacer? Vamos a arrancar por cómo como, cómo duermo, cómo entreno, vamos a empezar a jugar. Entonces yo me doy cuenta que nunca entrené, pruebo a entrenar y no me va bien de noche. Vamos a probar de mañana ahora, un experimento. Un mes probé o una semana probé, no me funcionó, vamos a la mañana. Epa, me siento mejor, súper. Me funciona mejor desayunar antes o después. Entonces, como se dice, tener esa facilidad de ir experimentando qué es lo que mejor me funciona. Claro. Por ejemplo, en cuanto a la lectura, a mí me funciona, y ya son creo que 2 o 3 años que voy haciendo 25 minutos por día. Nada más. ¿Qué impacto tiene? El año pasado leí 27 libros y yo no leí todos los días. Por la plantilla te puedo decir que leí el 67% de las veces que tenía que haber leído, pero terminaron siendo 27 libros. Inclusive, por ejemplo, ahí me llegué a interesar decir, ¿será que puedo leer más rápido? Busqué algún curso de lectura, existía. Me gustó, probé, terminé leyendo más rápido. Y decir, ¿leer más rápido solamente para consumir? No, sencillamente, como dije, es un desafío que realmente, ¿será que puedo leer más rápido y seguir entendiendo, seguir comprendiendo? Y sí, ¿verdad? Entonces, fue el hecho de ir contrastando, decir, registro de forma sencilla si tengo avances o no. Yo utilizo también todos los wearables, utilizo mi Garmin, en este caso ya va a ser casi 2 años que tengo Whoop también. Claro. Le creo a los dos, no del todo, no es un 100% fiable. Entonces uno termina contrastando realmente con cómo me siento yo hoy. A veces me sale mi recuperación está en rojo y digo, nah, pero te sientes súper bien. Nah, yo me siento bien, salgo a correr, salgo a entrenar, ¿verdad? O si no, a veces también te puede ser contraproducente decir, no, estoy en rojo y no tengo que hacer nada, ¿verdad? Y puede ser, en ocasiones sí, toca escucharlo un poco al cuerpo en ese sentido, ¿verdad? Entonces me preguntas, ¿son herramientas que sumo por sumar y para tener más tecnología y esto? No, utilizo, me ayuda para contestar si dormí bien o no, me siento realmente así o no, ¿verdad? O por ejemplo, ir registrando el peso semana a semana, a ver si es que estoy teniendo mejor evolución o no, ir asesorándome en las cosas en donde no soy tan bueno, me voy a nutricionista, planes de entrenamiento si fuese el caso, o sea, voy juntando todas las pequeñas cosas que me permitan ayudar a ser disciplinado, porque si yo no entiendo nada de algo y quiero empezar a disciplinarme en eso, me va a ser mucho más difícil. Entonces voy con quien sabe porque no puedo saber todo. Tengo que ir rodeándome de gente que se sepa en mi recuperación, en mi nutrición, en mi entrenamiento, en mi conocimiento también, ver a quién recurro o a qué recurro en general para ir nutriendo esa parte. Entonces, si uno va poniendo en contrapartida y anotando esos pequeños detalles, porque si no hace falta ser perfecto, puedes hacer una hoja en blanco. Si te gusta escribir y no te gusta lo digital, empezar por ahí. En algún momento puede ser que cambie la tendencia. No es algo fijo. Nunca somos la misma persona cuando va pasando el tiempo. A veces vamos sencillamente cambiando de gustos o vamos mejorando. O como te digo, me doy cuenta que mi papel ya me queda corto. Claro. Es momento de pasar a un siguiente nivel. Entonces ahí vamos probando, pero ir haciendo esos experimentos puntualmente. Excelente, un pequeño aporte, ¿no? El otro día escuchaba algo interesante que hablaba sobre cómo las personas prefieren tener una falla biográfica en lugar de tener una falla puntual. Es decir, yo prefiero ni fijarme una meta de hacer ejercicio todos los días, de leer todos los días, de comer bien, porque toda vez que yo me propongo arrancar a hacer ejercicio temprano, todos los días de la mañana, no voy, me siento mal. Sí. Entonces, para no sentir esa culpa, sentir ese peso, yo prefiero ni ponerme una meta. Sí. Entonces, termina por tener una falla biográfica en lugar de una falla puntual. Y es como lo que mencionaste, es justamente ahí el punto. Un día de cada vez, ¿verdad? Hay días que vas a oscilar, días que vas a fallar, pero tener seteado una meta, vas viendo, y es muy bueno lo que mencionas de tener indicadores, métrica y medir, sí. Porque yo siempre digo, lo que no se cuenta es cuento. Sí. Entonces vos al final tenés una métrica y dices, bueno, no entrené bien esta semana, o entrené poco, pero ves el total acumulado tal vez al fin del año, sí. Haces un control y bueno, entrené 20% más el año pasado, sí. O mejoré mis ratios, mi rendimiento en diferentes áreas, ¿no? Entonces es muy curioso cómo está de cierta manera instaurado el miedo a querer fracasar por no tener, o sea, y simplemente no fijarte metas, ¿no? Ahí me entra un poco un libro en particular que es el de, no te quiero mentir, capaz estoy diciendo mal autor, pero era Enamórate del problema, no de la solución, de Uri Levine.
Y me pasó, como se dice, leí tarde el libro, porque ya había ejecutado un proyecto en el que le había destinado tiempo y dinero. Y ahí hablaba mucho sobre el hecho de fallar rápido, de iterar rápido, empezar con algo pequeño. Es como se dice, si me voy a llevar al lado de un sistema, construyo el sistema en PowerPoint, en diapositivas, en lo que sea, y pongo botones puntuales que me van pasando nomás a otra diapositiva, como si fuese que ya existe, pero en realidad no tengo nada, pero me permite validar si la visual es interesante para el usuario o que se comporta así aproximadamente, ¿verdad? Entonces el hecho de fallar rápido me permite corregir rápido. Entonces yo fallo rápido y fallo barato, porque siempre son estas dos cosas. Claro. El tiempo ya invertido, que eso no puede tener un sesgo de versión de la pérdida, y el hecho de todo lo ya invertido en dinero también, ¿verdad? Entonces, si uno lo toma a nivel personal y de manera seria, yo voy a tomar cada uno de esos puntos en decir, ¿por qué estoy comiendo mal? ¿Dónde estoy fallando? Por ejemplo, yo mismo me di cuenta a raíz de empezar a notar esta clase de cosas. En mi cena fallaba terrible. Mi desayuno y mi almuerzo, fantástico, casi perfecto. Pero mis cenas eran horribles. Entonces uno empieza a decir, ¿por qué ceno mal? Y ahí fui probando varias cosas. Me decís, ¿resolviste eso en un mes? No, no resolví en un mes. Me tomó mucho tiempo. Y hasta hoy en día sigo teniendo fallas, pero encontré la mejor hasta ahora. Hasta que encuentro una mejor. Claro. Porque yendo al lado de los negocios es lo mismo, que suelo decir mucho a compañeros, y más otra vez cuando tengo una persona nueva en un puesto. No porque siempre se haya hecho así, significa que lo vamos a seguir haciendo. Claro. Si a vos no te cuadra, si hay algo que no te convence, cuestioná, preguntá por qué se hace así. Y si no entendés, volver a preguntar de vuelta. Capaz estás encontrando algo que nunca la persona que estaba o nosotros nunca lo vimos. Pero porque ahora se te ocurrió preguntar, porque se te ocurrió cuestionar, encontramos que hay una oportunidad de resolver algo. Entonces, lo mismo uno tiene que aplicarlo a nivel personal. Excelente. Yo dije que iba a ser un programa de extrema valía, de mucho conocimiento. Yo creo que realmente la persona que se tome el tiempo, escuche, profundice, va a poder sacar inúmeros insights. Yo normalmente suelo pedir a los invitados, ¿verdad?, que den un consejo a la audiencia joven que nos escucha, pero acá creo que ya dio varios en diferentes puntos, pero mismo así, William, para no romper la tradición, llegando ya cerca del final de la entrevista, te agradezco muchísimo nuevamente por el tiempo. Yo creo que fue sumamente fructífero, incluso para nuestro propio equipo, ¿verdad?, escuchar todos estos insights va a ayudar un montón. Quería preguntarte, ¿qué consejos darías a este público joven, ¿verdad?, o emprendedor, o que nos escucha, ¿no? O sea un consejo de negocios, un consejo personal que pudiera servir. Hay uno que di hace un tiempo y va al hecho de que uno desarrolle hambre. ¿A qué me refiero con desarrollar hambre? Hay personas que tienen muchas carencias. De repente puede ser en cosas básicas, en cómo duermo, en cómo me muevo en colectivo, no en auto, me voy a la parte de la alimentación en sí, de repente cómo se compone mi familia, y muchas veces las personas que realmente tienen esas necesidades como tal tienen una resiliencia mayor, porque se dice, ya conocí esto, entonces todo lo que venga superior arriba, yo lo quiero también. Y a veces cuando no se desarrolla ese hambre como tal de aquellas personas que tenemos mayores facilidades. Ejemplo, los dos pudimos estudiar en buena universidad, probablemente en un buen colegio, probablemente tenemos acceso a tener una notebook decente que no se trabe cuando hablo 3 words, etc. Son cosas que muchas veces uno no valora, ¿verdad? Entonces uno tiene que aprender a desarrollar ese hambre, a tener hambre y decir, stay hungry, stay foolish. ¿Qué más puedo tener? ¿Cómo puedo mejorar? ¿A qué voy de ejemplo? Si yo arranco en +3 versus una persona que arranca en 0, se supone que por las condiciones y por vamos a llamarle condiciones, talento, etc., debería tener yo esa responsabilidad de llegar lejos. Uh-huh. Eso no significa que tengo que llegar mucho más lejos que quien arrancó en 0, es un ejemplo. Pero como se dice, como yo arranqué en 0, como arranqué en +3, esta persona que arrancó en 0 sabe lo que es tener hambre en los ámbitos que tenga el hambre, pero por ese hambre va a llegar mucho más lejos. ¿Cuántos ejemplos hay de deporte, de profesiones que cuando cuentan las historias te dicen, yo pasé por esto, no tenía A, no tenía B, no tenía C, y hoy su éxito es grande? Pero aquellas personas que ya arrancan en una posición diferente carecen de esa hambre que esa persona que arranca en 0 sí tenía.
Entonces, para mí hay un diferencial que hoy en día los jóvenes probablemente no lo tengan y lo justifiquen muy fácilmente como si fuese que la condición o la situación negativa que quizás estoy pasando ya es una oportunidad para victimizarme, para decir ¿por qué a mí? En el sentido de ¿por qué esto me pasa a mí? Y no decir ¿para qué me está pasando esto y cómo puedo capitalizar eso? Sería ese mi consejo. Espetacular. Más nada que agregar. Solamente, bueno, preguntarte, William, para todos los que tienen interés en conectar contigo de alguna forma, seguirte, acompañar, bueno, te incentivamos, William, con todo el conocimiento que tenés a generar contenido, a comunicar, a compartir, porque realmente muchos de los conocimientos que viste acá son de extremo valor, muy útil. Muchas personas buscan, la gente joven o el propio empresario que ya está en la carrera, pero imagínate, gente que tal vez ya está consolidada profesionalmente, pero nunca cuidó de la salud. O gente que, bueno, ya está muy bien en la parte de la salud, pero profesionalmente siente que le cuesta. Entonces yo te animo, ¿verdad?, a que compartas este conocimiento y cómo la gente hoy te puede seguir o encontrarte en las redes sociales, en algún canal en el cual te comuniques. Sí, me pueden encontrar fácilmente hoy día en Instagram como William Germedio Bamber o también en LinkedIn como William Bamber. Perfecto. Vamos a dejar ahí en la bio y también en la arroba ahí en la edición del video para encontrarle a William. Así que, William, te agradezco muchísimo por tu tiempo, realmente fue un gusto, espero que para la audiencia haya servido bastante el conocimiento y bueno, sigan acompañando las siguientes ediciones del Creative Cast. Estamos arrancando la segunda temporada donde tendremos mayor frecuencia de contenido, así que bueno, dejen sus comentarios, sus reviews, sus feedbacks y bueno, comenten también quién les gustaría ver en el siguiente podcast. Muchísimas gracias a todos.